Bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a estar con un buen amigo que es Rafa García, donde vamos a poder hablar un poquito con él y conocerle mejor, tanto su plano personal, su plano profesional y pues todo lo que ha ido viviendo en esa formación que ha estado constante, ¿no? Bueno, bienvenido Rafa. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Es decir, como siempre se dice, bien hallado. Bueno, pues ya sabes un poco la dinámica de estos diálogos que hacemos aquí, porque son entrevistas, pero aquí hablamos un poco de todo. Ya sabes que empezamos como con un guión, pero esto acabamos Hay que debatiendo de cualquier saltárselo. cosa, ¿no? Y bueno, sabes que el formato que tenemos son 3 bloques, donde primero vamos a trabajar pues el bloque de los comienzos, ¿no? Que hay mucha gente que nos ve, son personas jóvenes que están empezando con la tecnología, con la informática, con la ciberseguridad y, y bueno, pues quieren ver cómo comenzaron otras personas, ¿no? Entonces, te quería preguntar, para empezar, a romper el hielo, Rafa, pues ¿quién eres, no? ¿Quién es Rafa? Pues la verdad es que va a sonar pues muy atópico, ¿no? O muy típico, pero es que la verdad es que soy un chico que soy muy normal. O sea, es decir, en ese sentido no suelo destacar entre el resto de la gente ni nada que se le parezca. Sí es cierto que siempre me gusta aprender, siempre es algo que he visto muy positivo. O sea, siempre he tenido a todos mis docentes, profesores y demás en muy alta estima porque me parece algo fundamental. O sea, es decir, es la educación de las personas, me da exactamente igual el ámbito que sea, es para mí algo top. O sea, es decir, es increíble y es una profesión, la de docente, que se ha ido denostando realmente con el tiempo. ¿Vale? Pues a mí siempre me gusta aprender y siempre me gusta intentar transmitir todo lo que yo sé. Y poco más. Siempre también me gusta, soy una persona que también le gusta compartir todo e intentar dejar algo positivo en todo el mundo. O sea, es decir, una frase que es muy típica mía es: no hay problema, no pasa nada, no hay problema. A ver, pero es que es cierto, o sea, es decir, si la vida ya es complicada y es compleja, es decir, buscar problemas porque sí, es que es tontería. Porque O sea, es decir, si se puede hacer, se hace y si no, no. eres positivo, eres, ¿no? Sí, Con sí, sí, mentalidad sí, sí, sí. positiva, ¿no? Que es importante en la vida. Totalmente, totalmente, totalmente. Es que es fundamental. O sea, es decir, para ser negativo siempre tienes tiempo y si para ver siempre el lado malo de las personas siempre hay tiempo, lógicamente. Pero yo creo que es mucho mejor, pues bueno, vamos a ver el lado bueno. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vamos a pensar que lo que está haciendo la otra persona es algo positivo, que se cometen errores porque todo el mundo comete errores? No vamos a estar pensando siempre, oye, es que lo ha hecho a mala intención, a mala leche. Y dices, pues no, oye, pues no. Pues vamos a Sí. intentar ponernos un poquito en la otra persona y intentar avanzar. Hay una cosa, Rafa, que me ha gustado, ¿no? De primero un titular ya lanzado, ¿no? El docente, ¿no? La profesión de docente está como denostada, ha ido denostándose. Totalmente. Eh, Sí. Tú tienes recuerdos en esos comienzos, ¿no? Cuando, te digo, Rafa cuando era niño, Rafa cuando era adolescente, Rafa cuando ya era más mayor. Esos docentes que han pasado por tu vida, que han marcado en algún momento, ¿los recuerdas todavía? Sí, 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 yo creo que sí, digamos, si empiezo a tirar un poquito de memoria, te podría decir el nombre de prácticamente, si no todos, hasta el instituto te puedo decir que todos, ya en la universidad no, porque la universidad es un poco más, pues bueno, más impersonal, Sí, aún más así, impersonal, ¿no? siempre, sí, 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 aún así de algunos sí sigo recordándolos, pero sobre todo los del colegio hay una serie de docentes que dices, ostras, es que es la forma de comportarse, de tratarte con respeto. O sea, decir, yo siempre digo lo mismo. Yo respeto a la gente cuando la gente también me respeta a mí. O sea, es decir, yo siempre ofrezco respeto a todo el mundo. Lógicamente, eso va por delante siempre. Pero uno no se gana el respeto porque sí. Si tú me demuestras un respeto a mí, lo tienes para siempre. O sea, es decir, yo no voy a, en ese sentido, romperlo. Y yo creo que los docentes, por lo menos que yo he tenido, todos esos profesores, sobre todo del cole, que son los que me han marcado, bueno, también en su momento, pues cuando hacía artes marciales, mi profesor de artes marciales también era una gran persona y me transmitía muchísimos valores, pues era algo increíble. Y yo creo que eso es lo que se me ha quedado, al fin y al cabo. Es decir, tienes por un lado tus padres que te forman como persona, pero también tienes a esa serie de docentes que pasabas con ellos muchísimas horas, esos profes que también te formaban como persona, ya no solamente en Sí. conocimientos, sino que si te conseguían transmitir una forma de ser, tú la ibas trasladando a tu comportamiento con todo el mundo. Y eso, vamos, para mí es chapó. Sí, señor. Sí, estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Estoy bastante de acuerdo porque sí que todos, yo creo, recordamos a ese profesor, a esa profesora
ya sea de colegio, de alguna actividad extraescolar, de lo que fuera, que nos van marcando, ¿no? Y al final, cuando uno llega a la universidad después o al máster o donde sea, yo he ido viendo también a la gente como hay profesores que les van marcando también un poco, ¿no? Por la Sí. pasión con la que transmiten o por diferentes facultades y es algo bastante importante en la vida, ¿no? Bien, así que hay que decir, ¿no?, que los Sí. docentes arriba, los docentes arriba y la importancia del No, docente, ¿no? La no, importante y la es que importancia que está claro. tiene la vocación en el docente, ¿no? Sí, Que bueno, en muchísimos casos sí y en otros casos igual no tanto, ¿no? sí. Eh, Se ha ido perdiendo en algunos casos, yo creo, y yo qué sé. También es cierto que es muy difícil. Es decir, si me dejas contarte una pequeña anécdota sí, de sí. un profesor que tenía en tercero de BUP, ¿vale? Este profesor nos daba historia y pues hablando un día pues, con nosotros y demás, hubo una de las alumnas que le dijo, te apruebo el trimestre si te lees tal libro y después hablamos sobre él. No es que me hagas un resumen o tal, no, no, hablamos sobre él. La chica se leyó el libro, hablaron un rato y le aprobó el trimestre, y además con nota. Y dices, y el profesor me parece estupendo. Y dices, estás leyendo un libro, era un profesor de historia, estás leyendo un libro, estás aprendiendo una parte de la historia y después tenemos una conversación sobre ese libro. Dices, ¿qué más puedes pedir? Es decir, Con, realmente me de- estás con demostrando debate, que te seguramente interesa hasta con todo. debate, ¿no? Sí, sí, Hasta con sí. debate. Sí, sí, sí. Correcto, con lo cual dices tú, para mí esas cosas, dices, es que son incalculables. O sea, dices, realmente le estás dando un valor muy, muy fuerte a la propia asignatura, realmente. Rafa, ¿cómo te das cuenta de que, bueno, al final la informática, ¿no? Como que la informática es tu mundo y que la ciberseguridad dentro de Sí. ese mundo es lo que más te gusta. Bueno, esto yo creo que es el friquismo, yo creo que todos empezamos por esa parte un poco más friki. Cuando pues era más pequeñajo, mi primer ordenador, creo recordar, si no me falla mal la memoria, fue un CPC, un Amstrad CPC 464 de casete. O sea, es decir, es Sí, con un las teclas de monitor ahí en colores. fósforo, sí, un monitor en fósforo verde. O sea, es decir, Verde, sí, sí, sí. sí, se Tengo uno ahí llama. atrás. De esos de las Amstrad, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un compañero mío incluso pues llegó a transformarlo y hacer barbaridades. Pero bueno, arrancas por ahí, empiezas a programar un poquito en Basic, te haces tus programitas y tal, y dices tú, pues bueno, es que te va empezando a picar un poco ese gusanillo del principio de la programación y demás, y después, pues bueno, vas avanzando poco a poco y vas viendo que dices tú, ostras, si me estoy haciendo un programita, pues no sé, yo recuerdo que hacías el típico ping-pong y cosas así por el estilo, y dices, bueno, vamos a ver, si modifico esto de aquí, pues en lugar de tener 3 vidas, tengo 5. Dices, es una gran aventura. Y si modifico esto de aquí, no me matan nunca. Y tú ves la pelotita botando de lado a lado y no movías nunca, porque estirabas lo que es la barra de arriba abajo, y dices tú, oye, y ganabas todas las partidas con 1.000.000 de puntos. Y dices tú, pues claro, lógicamente. E ibas haciendo ese hacking realmente de los videojuegos. Pero bueno, ahí empiezas a arrancar, empiezas a ver qué es lo que te gusta y poquito a poco te vas formando, vas viendo pues, qué te gusta realmente, qué te llama la atención y no sé, y vas progresando. Eso de romper cosas, aunque yo realmente en el mundo de la informática, profesionalmente hablando, arranqué como desarrollador, ¿vale? Es decir, como developer puro y duro de mogollón de plataformas, poco a poco después vas aprendiendo y terminas en ciberseguridad. Y dices, ostras, es que esto me mola. Es decir, porque realmente empezabas a programar cualquier cosita. Dices, bueno, lo típico, no sé, una pantalla donde metes nombre, tal, lo que sea. Dices, bueno, estupendísimo. Y si pongo otros caracteres, ¿qué pasa? Y en aquel momento, pues empezabas a romper la aplicación. O sea, es decir, veías cosas que no tenías que ver o saltabas un debug, cualquier cosa así similar. Y dices tú, pues esto realmente mola y vas creciendo con todo eso y es increíble, por lo menos para mí. Me parece muy positivo y es, no sé, divertido. Ujú. Y, y siguiendo un poco con todo esto, ¿cómo fue esa formación? Porque has hablado antes de la universidad. ¿Cómo fue esa formación hasta llegar al primer trabajo? Has hablado del desarrollo, pero esa Sí. formación, ¿en qué cosas en concreto estudiaste y por qué tomaste esas decisiones? Sí, pues yo pasé por la Universidad Politécnica de Madrid, es decir, bueno, de hecho yo pensaba que quedaba más cerca de mi casa y para mí fue
Ir todos los santos días, y dices tú, pues bueno, es un esfuerzo, o sea, decir, chavales, si queréis estudiar algo que esté cerca de vuestra casa, es una recomendación fantástica porque al final pesa. Pero bueno, arrancas, pasas por ahí y posteriormente yo arranqué profesionalmente con una beca en una empresa y vas creciendo ahí, te vas formando poco a poco, iba pasando por diferentes proyectos, es decir, no vamos a hablar de qué consultora era, o sí, me da exactamente igual, pero pues vas pasando por diferentes proyectos y vas viendo que te va gustando. Yo, por lo menos en mi caso, hay muchísima autoformación, muchísimos libros leídos, vídeos, páginas web, foros consultados, o sea, es decir, yo creo que es fundamental autoformarse, es lo principal en ese sentido. Y después, posteriormente, dices, vas viendo que también dentro del mercado te van pidiendo ciertos cursos, certificaciones, que también te ayudan. O sea, es decir, no es que te vayan a abrir todas las puertas, las hay mejores, peores. Después, si quieres, debatimos sobre ello. Pero en ese sentido, dices tú, pues bueno, sabes que cuanto más atractivo sea tu currículum, más sencillo es encontrar trabajo, lógicamente. ¿Vale? Es muchas horas de formación, muchas hay detrás. Y aún así, sigue pasando el tiempo, ya tengo unos cuantos años, aunque parezca que no, y sigo formándome. O sea, es decir, yo siempre lo diré, para mí yo voy a ser un eterno estudiante. Es decir, no me voy a cansar y no quiero cansarme. Es muy importante, ¿eh? Lo que acabas de decir. Yo creo que es la vida. O sea, al final el Sí, constante reciclaje, ¿no? De estar aprendiendo sí. y que además Ujú. estamos en un mundo, nosotros en un sector en el cual pues el sector no te va a permitir pararte, ¿no? Es decir, pues no, yo ya estuve hasta aquí y con esto me quedo hasta el red. No, no, es que esto no funciona así. Yo creo que lo he contado en alguna ocasión, pero yo recuerdo en la universidad, eh, y que me perdonen los espectadores de My Public Inbox, pero igual ya lo he contado. Pero yo recuerdo en la universidad algún compañero que decía, bueno, ya estamos acabando la carrera, ya no estudio más, ¿no? Y dices, hostias, hostia, pues ya acabamos de empezar, ¿no? Como quien dice, estamos acabando la carrera, pero estamos empezando la vida. Así Sí. que, así No, es que, que es cierto. así que Es que sí. es totalmente cierto. Además, es que tienes que aprender de todo. Es decir, yo siempre digo, vale, es decir, a lo mejor no te tienen por qué enseñar nada técnico. Es decir, es que a lo mejor me están enseñando pues una forma de ser o de expresarme o una actitud. Es decir, oye, todo eso se aprende. Es decir, no es algo que tú naces y dices, no, es que mi comportamiento es este, no, no. Es decir, tienes que intentar aprender de cualquier persona. Es decir, ser humilde siempre. Es decir, eso es fundamental y aprender de todo el mundo. O sea, deciros, pues yo qué sé, es decir, es Sí, todo, intentar de... todo Sí, el mundo ujú, puede enseñarte algo, todo, eso está claro. Tenemos que sí, tener ese pensamiento de todo el mundo puedes aprender y de todo el mundo, y de todo el mundo te puede sorprender también, que eso es importante. mm, Rafa, para cerrar el primer bloque en el que hablamos de comienzos, un poco de tus primeros pasitos, ujú, ¿qué consejo darías a las personas que nos están viendo, que te siguen en HBS o que han sido tus alumnos y que quieren ujú. aprender y formarse en ciberseguridad? Pues constancia y perseverancia sobre todo. O sea, es decir, eso es muy importante. Es decir, vamos a tirar una piedra a lo mejor, quizá, y espero que no duela demasiado, a cierta juventud de ahora, o sea, es decir, a esta generación muy joven, que no suele tener mucha paciencia, que quiere intentar tener un éxito pues rápido o que las cosas sean Sí, muy rápidas y dices, no, no, eso no funciona así, pero ni en ciberseguridad ni en la vida en general, o sea, es decir, se necesita todo en un proceso de aprendizaje, no existe el éxito rápido en ningún sitio, eso no hay una fórmula mágica, me puedes ser el tío con más suerte del mundo, te encuentras un boleto de la lotería, es que ni siquiera lo has comprado, te lo encuentras por la calle y es el premiado, pues el oye, de Euromillones, el claro, Euromillones. puede pasar, ¿no? Pero no es lo habitual, con lo cual dices tú, pues el éxito se consigue siendo constante, perseverante y no dejándolo nunca. Si algo te gusta, lucha, o sea, lucha. Es decir, no tienes por qué ni abandonarlo ni nada que eso le parezca. Es decir, es lucha, sigue y al final lo vas a conseguir. O sea, es decir, eso está claro. Es importante, ¿no? O sea, al final encuentra lo que te gusta, encuentra lo que te Mm, gusta y trabájalo, ¿no? Y sí. has tocado un tema muy interesante que es el de la cultura de la inmediatez, que esto es un término que un amigo mío en su día me comentó y me lo quedé ya, dije, esto para mí. La cultura de la inmediatez. Y es verdad que no es la vida, ¿no? Eso no es la vida.
Es verdad que estamos acostumbrados como sociedad, pero no solamente los jóvenes, yo creo que ya también los más mayores también nos estamos acostumbrando a ese ritmo frenético de lo que quiero ya. Antes, un ejemplo absurdo, pero es un ejemplo que creo que es válido, tenemos que esperar una semana para ver un capítulo de una serie, ¿no? Ya ahora lo tenemos todo y queremos que sea así, y queremos tenerlos todos, ¿no? Y antes tenías que esperar una semana a ver qué ha pasado con tal o con cual. Es verdad que hay cosas en las que esa evolución es bueno, esa inmediatez, pero es verdad que el conocimiento tiene unas fases, ¿no? Tiene un proceso de que no puedes pasar de ser de cero a experto en una hora, es imposible, y que además en ciberseguridad hablaremos después, pero que en ciberseguridad tú sabes muy bien como docente que eres que hay unas bases, ¿no? Y que es importante tener un conocimiento de base antes de meterse a estudiar una especialización y que cuanto mayor sea esa base, más robusto es el conocimiento que tú tienes y más fácil va a ser para ti apoderarte de los conocimientos de la ciberseguridad. Pero bueno, eso hablaremos después, pero es interesante y bueno, Rafa, vamos a pasar al segundo bloque, donde vamos a hablar un poco de tu parte profesional. Ya hemos visto los comienzos hasta que empezaste ahí con esa beca en una consultora de cuyo nombre no quiere acordarse, Rafa. No, no hay problema, no hay No, problema. déjalo Se ahí, puede déjalo decir. ahí. No, déjalo ahí, que la intriga es mejor. La intriga, o sea, el misterio es mejor. Y bueno, por los trabajos que pasaste hasta llegar a High Security, ¿no? Que es tu empresa. Entonces, yo quiero que nos cuentes qué es HBS o High Security y cómo surge. Vale, pues HBS Hub Security es una empresa dedicada expresamente a la ciberseguridad, ¿vale? Donde tenemos dos ramas, una rama de formación y una rama de servicios. ¿Por qué montamos Hub Security? Bueno, pues primero pues porque queríamos hacer algo nuestro, algo que decir, pues bueno, vamos a intentar formar una familia, intentar hacer las cosas como nosotros entendíamos que eran mejor. Es decir, no sabemos si, bueno, mejor, peor, por lo menos diferente, hacerlos a nuestra forma y a nuestra manera en ese sentido. Y lo que tenemos pues son esas dos ramas, una parte formativa y una parte de servicios. La parte de servicios, pues bueno, nos dedicamos, aunque es ciberseguridad y siempre dice, no, ciberseguridad tiene muchísimas ramas. Ciberseguridad es tan amplio y siempre hago la misma comparación con medicina, es decir, no es lo mismo un cirujano que el médico de cabecera. Es decir, el médico de cabecera ha estudiado medicina exactamente igual que el cirujano, pero seguro que el médico de cabecera, bueno, no todo, seguro que habrá alguno que sí que pueda, pero casi seguro que ninguno es capaz de hacer una operación a corazón abierto. Y exactamente igual que un cirujano, si le pones a hacer medicina general, lo mismo no es capaz de detectar una simple gripe. Dice, no, vamos a abrirle de arriba abajo. Es decir, son cosas que suelen pasar. Pues, ciberseguridad es muy, muy amplio. Y nosotros nos dedicamos básicamente a la parte de hacking ético dentro de la parte de servicios. Nos gusta romper cosas, entrar en todos los sitios, no da exactamente igual, direcciones IP, páginas web, bueno, donde haga falta, sistemas industriales. Intentamos también colaborar con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil, también todo el ámbito militar. Pues bueno, si podemos echar una mano, pues nosotros encantados de la vida. Y ya que somos muy buenos en un aspecto, pues bueno, ¿por qué no vamos a generar cursos y a formar? Ahí tenemos una serie de cursos de formación, tanto en hacking ético como en parte de forensia. Tenemos también una parte de Blue Team, de hardening de Ángel Núñez. Tú estás, por ejemplo, como docente. No vamos a decir que no. En la parte de hacking ético, ahí te tenemos, lógicamente, y nosotros súper, súper, súper agradecidos. Y todo eso nos vale o nos sirve pues como esa base para que todas las personas que se quieran formar, pues oye, pues ahí estamos. Incluso empresas si necesitan cursos especializados específicos, los creamos expresamente para ellos. Es decir, oye, necesitamos un curso de hacking en IoT, tal, que sea muy específico para esto. Pues bueno, se genera, se tardará X tiempo, porque siempre decimos lo mismo. Generar una formación no puedes hacerla de un día para otro. Necesita una parte de investigación, un desarrollo, laboratorios, etcétera, etcétera. Todo eso es un proceso. Pero pasado ese proceso, pues mira, se pueden generar una formación específica para quien sea. Bueno, buena definición, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿No? Sí, está bien. Te falta un poco cómo surge, ¿no? Vas a hablar un poco de la ¿Cómo familia surge? y cómo al Sí, final sí, te juntas realmente con sí. Miguel y dices, bueno, vamos a montar esto. Sí, no, realmente la idea surge, bueno, nosotros somos del mismo pueblo, de San Sebastián de los Reyes, y surge un poco porque nos empezamos a conocer en el anterior trabajo, empezamos a ver pues cómo trabajamos, esa compatibilidad de caracteres entre uno y otro.
decimos, pues oye, somos muy compatibles, nos llevamos bien, dices, pues ¿por qué no vamos realmente a arriesgarnos, ¿no? Porque al final es un riesgo. Es decir, montar una empresa es un riesgo. Es decir, todo hay que decirlo. Es decir, yo siempre he dicho lo mismo. Que tú vas a montar exactamente igual. Montes un bar o montes cualquier otro tipo de empresa, vas a estar lo normal habitualmente, pues 1 o 2 años sin cobrar. O sea, es que es así. Es decir, piensa, a lo mejor cobras antes, ¿vale? Pero tú piensas que no vas a tener ningún tipo de beneficio durante un largo periodo de tiempo y a partir de ahí puedes empezar a construir. A partir de ahí es cuando ya dices, vamos a empezar a construir, vamos a tal, es decir, vamos a tener ese planteamiento de inicio y vamos realmente a avanzar. Y realmente surgió pues por una canción, o sea, es decir, es realmente y una colaboración y que nos llevamos muy bien. Es decir, a partir de esa amistad realmente es como todo surge. Es decir, es una amistad con una persona, entre un par de personas y todo nace de ahí realmente. Sí, siempre, la verdad que, siempre es interesante ver cómo nace una empresa o cómo nace un proyecto en común con otros amigos, con otras personas. Y bueno, yo ahora, por ejemplo, por contarte algo, de mi parte, pues, por ejemplo, cómo surgió Flu Project, ¿no? En su momento, por ejemplo, ¿no? Pues por lo mismo, pues al final 2 amigos que tenían una misma pasión, que querían hacer un blog, que dar conocimiento en el blog y aprender, porque aprendíamos más nosotros, seguramente que lo que aprendía luego la gente con el blog, pero al final, pues fíjate, nos juntamos hace 13 años y se creó el blog, ¿no? Y bueno, y hasta este año, que ha sido cuando ya se ha acabado, pero bueno, ha estado bien. Bien, pues Rafa, también suele interesar mucho, pues sobre todo a la gente más joven que está empezando a trabajar, que está en esa inmersión laboral o esa primera inmersión, eh, cómo es el día a día, ¿no? de una persona en su trabajo. Y entonces tú al final eres empresario, eres un perfil en que es empresario y además un perfil técnico y tienes que pegarte con un montón de cosas. Entonces, ¿cómo es el día a día de Rafa en HBS? Pues mi día a día ha ido cambiando, la verdad, con el paso del tiempo. O sea, es decir, a día de hoy, cuando arranco cualquier día, yo creo que me tiro las 2 o 3 primeras horas contestando mails. Es decir, es así. Es decir, mi perfil ha ido cambiando un poquito y te tienes que adaptar al fin y al cabo, como comentas. Llevas una parte empresarial y una parte técnica y dices, pues bueno, tienes que ir cambiando un poco tu forma de ser o tu forma de trabajar. ¿Vale? Es decir, para mí y también como consejo para todo el mundo es muy, muy importante la organización. Si no te organizas, al final vas a cometer errores y dices, pues venga, vamos a quitarnos primero lo que es importante y urgente, después lo urgente, es decir, es clasificarte todas las tareas que tienes que hacer. Y pues, mi día a día, esas 2, 3 primeras horas son prácticamente quitarme una serie de mails, contestar clientes, etcétera, etcétera. Y después, pues, dependiendo un poquito de esa planificación, o bien toca reuniones con clientes, tocan hacer demos, charlas, o pues si tengo suerte, como digo yo, pues, poco a poco, pues vas dejando quizá una parte técnica no abandonada, pero sí la vas delegando, lógicamente, en tu equipo, pues vas haciendo esas auditorías, vas haciendo pues ese hacking exactamente igual, que a mí me encanta. Es decir, yo cuando digo, pues mira, esta semana tengo un poquito libre de reuniones y tal, y es un poquito menos de carga de trabajo, digo, y vas a hacerte una auditoría interna, te desplazas a las instalaciones del cliente y disfrutas como un niño pequeño otra vez. Dices, oye, esto, ¿cómo se hacía? Le preguntas a tu compañero que supuestamente pues tiene menos experiencia, y esto cómo se hacía, porque no lo recuerdas realmente. Y dices tú, pues oye, pues mira, pues se hacía así, y dices, sí, perdona, ya está. Coges otra vez el hilo muy rápidamente y arrancas y haces absolutamente todo. Y eso, vamos, para mí es increíble. Es decir, es algo que es muy, muy, muy positivo. Y ese es mi día a día realmente, casi de lunes a domingo. O sea, decir, no es de lunes a viernes, es de lunes a domingo. Ese es el pequeño problema de que al final la empresa pues sea tuya. Y una parte de gestión, tanto empresarial como de compañeros, de trabajadores, familia, que está ahí. Y eso pues también quita tiempo. Y Sí, aparte docente, que también soy docente interesante. por ahí Yo sé de ciertos cursos. de buena tinta que aburrirte no te aburres, no tienes tiempo para aburrirte y que además da igual el día que le preguntes, siempre está ocupado, siempre. O sea, y es verdad, porque al final, y es que tiene que ser así, lo hablábamos con Selva también en la anterior entrevista, es que el perfil empresario más el trabajo que hace cada uno es que sumas, estás sumando un Sí, por dos, ¿no? A tus horas. Es así. sí, totalmente. Eh,
Bueno, vamos a jugar ahora un pequeño juego, Rafa, donde te vas a convertir en Nostradamus y te Vale. vamos a preguntar cómo ves el futuro de la ciberseguridad. Nos vamos a preguntar primero, ¿cómo es el futuro de la ciberseguridad? Ujú. Yo lo hablaba hace poco también con algún amigo que me decía, bueno, había gente que decía hace unos años, ¿no? La ciberseguridad es un poco burbuja, ¿no? Va a explotar. Y han pasado esos años y todo lo contrario, ¿no? O sea, es transversal a toda la tecnología que existe, al IoT, a la Web3, a la IA, a la industria 4.0, es transversal a todo el paradigma tecnológico y eso hace que si los paradigmas tecnológicos crecen, la ciberseguridad va con ellos creciendo. O sea, que es todavía, no es burbuja, sino es algo necesario en Internet y, y va a dar mucho trabajo en el futuro, ¿no? Eso creemos que va a ser así. Pero bueno, ¿cómo ves tú el futuro de la ciberseguridad y qué amenazas de aquí a unos años? Ujú. Esto es jugar a Nostradamus, o sea, es todo lo bueno, Sí. que tú puedes decir una cosa que como no vamos a venir dentro de 2 años a decirte que está mal, pues, ¿qué amenazas ves en los próximos años? Vale, o sea, decir, la ciberseguridad en principio, como dices, no es una burbuja. O sea, decir, eso está clarísimo. Es decir, no es algo que digas, no, es que esto se va a terminar. Es decir, no, es que es justo lo contrario. Cada vez va creciendo más. O sea, es decir, inicialmente, dices, ciberseguridad, ¿dónde aplicabas? Y dices, bueno, prácticamente es que ni existía. Si no estamos ni conectados ni nada que se le parezca, dices tú, ¿para qué? O sea, necesitas ir físicamente a un sitio para realmente romperlo y demás. Pero es que ahora mismo no. Ahora mismo tenemos conectadas hasta neveras. Con lo cual, si tengo conectada mi nevera, mi reloj, el teléfono, ordenadores, tengo absolutamente todo conectado, eso necesita una capa de ciberseguridad sí o sí, porque si no podrías en algo pues muy teórico también ir saltando de un sitio a otro y comprometer cualquier sistema en ese sentido. Por lo tanto, la ciberseguridad se aplica a todo. Y como decía antes, ciberseguridad realmente es un ámbito muy amplio. O sea, muy amplio. Dices, ciberseguridad, vale, en desarrollo hace falta ciberseguridad. Es decir, si tú eres un buen desarrollador, exactamente igual del lenguaje, Java, Python, el que más te guste, pero tienes conocimientos de ciber, eso da un plus a tu currículum que realmente es brutal. Dices, oye, si a mí, como empresario, que nosotros también pues contratamos gente, dices, cojo 2 currículums, dices, tú tienes 2 años de experiencia en programación y tú 2 años de experiencia en programación también, pero ciertos cursos de ciberseguridad, etcétera, pues, oye, normalmente voy a coger a esa persona, porque la programación que va a hacer va a ser a priori, o supuestamente al menos sobre el papel, más segura. Después se tiene que aplicar a todo. En el día a día, poco a poco, la gente va empezando a ser más consciente. Es decir, ya sé que se están haciendo muchísimas campañas en televisión, en redes sociales, etcétera, pero ya la ciberseguridad empieza a tocar al propio ciudadano. Es decir, es algo que empieza a ser consciente de ello. Es decir, ya ese doble factor de autenticación ya le empieza a sonar a todo el mundo, ya no es una palabra que digas, es que eso qué era, 2FA, 2AF, que eso qué es, no lo saben. Entonces, pues bueno, ya empiezan un poquito a conocerlo. Cuando se lo cuentas, a lo mejor no conocen el término, pero dices, bueno, cuando vas al banco a que te pide un PIN que te deja en el teléfono, sí, pues eso es el doble factor. Se lo cuentas así un poco y dices, pues le va sonando. Por lo tanto, ciberseguridad yo creo que va a ser para siempre. O sea, decir, es algo que no, quien la realice, si al final la realiza, pues ya hablamos de Nostradamus, si esa ciberseguridad la realiza una IA o la realiza una persona o quien la lleva, ahí no me meto. Ahí no me meto. Pero que va a ser para siempre, vamos, yo es que lo tengo, a no ser que se acabe el mundo y se acaben las máquinas, cristalino. Pero el trabajo, esto es como la energía, ojo, cuidado, el trabajo se transformaría, cuidado, porque dices, Sí, no, es que la IA va a hacer de pentester. no, Podría llegar a ocurrir, no sabemos. Podría llegar a ocurrir. A día ujú, de hoy no. A día de hoy no. Pero si eso ocurriese, significa que ujú, existirían nuevos trabajos relacionados con la tecnología, relacionados con esa IA, relacionados con la experiencia, relacionados con algo de ciberseguridad que tendríamos que aplicar ahí. Por lo cual, surgen trabajos nuevos también. O sea, eso es un debate que se puede tocar en otro momento, pero que es así, ¿no? Que es verdad, y esto creo que también lo hemos comentado en alguna entrevista, cuando el ser humano estaba hace 200 años, los trabajos que existían eran diferentes, ¿no? Lo que pasa es que como nosotros estamos un ratito, ¿no? Un ratito en la Tierra, porque al final estamos unos más, otros menos, pero un ratito, los trabajos, la sociedad evoluciona, los trabajos evolucionan, unos desaparecen, unos trabajos salen nuevos, y todo este auge tecnológico, pues no sabemos lo que nos depara, ¿no? Hace 10 años era impensable pues, que alguien pudiera ganarse la vida con bug bounties, ¿no? Por ejemplo.
o generando contenidos para redes sociales, ¿no? Para hablar de seguridad, para hablar de ciberseguridad. Y hoy en día tenemos gente por ahí, ¿no? Entonces, hay trabajos que se van creando con los cambios tecnológicos, con los nuevos auges. Rafa, una cosa que te quiero preguntar también. Ya que hemos hablado un poco de cómo vemos el futuro, nos falta todavía la parte de las amenazas, ¿vale? Que ahí nos la dejamos un momento. Pero también quería hablar sobre la docencia. ¿Qué crees? Vosotros tenéis un catálogo amplio de formación en HBS. ¿Qué crees que será lo más demandado en los próximos años en formación? Vale, esa es buena. Esa es muy buena. A ver, toda la parte de inteligencia artificial a día de hoy quizá puede ser lo que más esté llamando la atención, lógicamente, con lo cual de aquí a unos años pues eso va a estar ahí. Pero en la parte de ciberseguridad siempre va a estar ahí. Toda la parte de hacking ético, pentesting, etcétera, siempre va a estar ahí. Yo creo que eso no va a desaparecer nunca. Es decir, hay ciertos ámbitos, ciertas ramas que, como dices, se amoldarán o cambiarán. Dirás, pues oye, ya no utilizarás ciertas herramientas, utilizarás otras. O pues cambiarán las metodologías, cambiarán las cosas, pero hay ciertas cosas que siempre van a estar ahí. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que eso no va a cambiar en principio demasiado, por lo menos inicialmente en estos próximos años no creo que vaya a cambiar mucho. Si es posible que se empiecen pues, a demandar cada vez más otros ámbitos, a lo mejor incluso a nosotros técnicamente no nos tocan, que son reguladores, etcétera, etcétera, que, bueno, que para mí son muy, muy importantes. Dices, al final necesitas leyes, necesitas en qué apoyarte para realmente saber qué es legal o qué no es ilegal. No hace tanto tiempo tú llegabas y decías, oye, yo es que ataco esa página web y ni siquiera era ilegal, como digo yo, era alegal. Es decir, como no había leyes, como no había absolutamente nada, dices tú, pues bueno, eran cosas que estaban ahí y eran muy complejas de realizar. Bueno, hay parte ahí que sí que va a ser bastante interesante. Pero técnicamente yo creo que no va a haber muchos cambios, por lo menos a priori en estos 2, 3, 5 años yo creo que no va a haber unos cambios que sean muy considerables. Sí es cierto que toda la parte del Web3, que blockchain, etcétera, va a subir, eso está clarísimo, no tengo ni la más mínima duda. Y claro, también, por ejemplo, se habla de IA, pero todo el tema de la computación cuántica, etcétera, cuando eso realmente explote y digas, pues vamos a tener ordenadores a un precio asequible y demás, eso también va a ser una rotura totalmente por todos los sitios. Dices, con muchísima más capacidad, dices tú, pues vas a cambiar absolutamente el mundo. Es decir, cosas que antes o que hace ahora mismo son impensables, va a ser algo increíble. Tendremos que volver a aprender las bases. Pero yo creo que, fíjate, para lo de la cuántica todavía, yo creo que nos quedan unos cuantos años todavía, pero bueno, no sé cuántos, pero todavía unos cuantos años, me da a mí, no sé. Veremos a ver qué pasa. Igual en 3 años me estáis diciendo, ¿qué decías? ¿No? Pero yo creo que queda más. Y una cosa más sobre esto. Entonces, ¿tú crees que a corto plazo la parte de seguridad defensiva y luego después, o sea, yo creo, corrígeme si me equivoco porque al final tú eres aquí el experto, pero ¿qué demanda más la gente hoy en día en la formación? ¿Seguridad ofensiva, seguridad defensiva? No sé. Sí, más ofensiva. Es decir, la gente sigue teniendo todavía, pues no lo sé, o sea, sigue viendo muchas películas, CSI Cyber y cosas por el estilo de esto. No, estoy en 5 minutos y soy capaz de entrar en el FBI. Y dices, a ver, que no, que eso no es así, no funciona así. Y piensan que, nada, con ver 4 vídeos en YouTube y hacerte cualquier cursito de 2 o 3 horas, ya vas a ser la releche. Es decir, vas a conseguir entrar en todos los sitios, etcétera. Dices, pues bueno, no, eso no funciona así. Es lo que más te demanda la gente, quizá a día de hoy. Como he dicho, seguridad es un término muy amplio y muy bonito, pero lo que más te demanda quizá todo el mundo, por lo menos perfiles más junior. O sea, estamos hablando quizá de gente entre los 16 y los 20, 22 años. Quizá lo que más les gusta, más les llama la atención es romper cosas. Más que construir, les encanta más destruir. Y pues bueno, es lo que más demandan. A partir de ahí, de esos 22, 25 años, ya la gente empieza a tener conciencia de lo que realmente le gusta, le puede gustar realmente la parte ofensiva, pero hay algunos que dicen, vale, yo necesito tener un conocimiento ofensivo
para poder defenderme, lógicamente. Es decir, para aplicar ciertas reglas, ciertas políticas en mis sistemas, necesito verificar que todo esto funciona, lo que estoy aplicando realmente. Y pues bueno, a partir de ahí ya la gente se empieza a definir un poco, por ejemplo, todo lo que es la parte de forense y demás, que también es muy interesante y muy importante. Después para mí los forenses es chapó, porque se dedican horas y horas y horas, pues también la gente de Blue Team, a ver logs y demás. Y dices tú, ostras, yo no soy capaz, yo no soy capaz. Exactamente igual que veo gente que estudia Derecho y se ve unos tochos enormes, yo tampoco soy capaz de aprendérmelos, pero me parece de quitarse el sombrero. Bien, bien. Bueno, pues me falta la última, Rafa, para cerrar este bloque. Me falta lo de las amenazas del futuro. Vale, amenazas las Yo creo que personas. me vas a poner las personas. Sí, sí, sí. No, yo creo, pensé que me ibas a decir ransomware, porque el ransomware yo creo que sí, que por desgracia es una lacra que tenemos y yo creo que a corto plazo seguirá estando ahí porque es un negocio que para la ciberdelincuencia pues les funciona, ¿no? Sí. Pero no sé, ¿qué más nos puedes contar? A ver, Sí, o sea, decir, a ver, tecnológicamente hablando, en cuanto a virus o amenazas, pues el ransomware quizá es lo que más daño hace realmente, porque seguimos haciendo clic en donde no debemos, porque nos descargamos cosas, porque, pues, bueno, oye, en lugar de pagar una licencia de a lo mejor algún software que realmente es muy barato, es decir, hay licencias que son súper, súper baratas, y dices, oye, es que me cuesta la licencia 10, 15, 20 euros y la gente no los quiere pagar, y dices, pues me bajo este software pirata de tal sitio y no sabe lo que estás haciendo. Y principalmente es una amenaza muy, muy fuerte. Y al final esto es lo de siempre. Si en Internet no sé cuántos usuarios seremos ya, 5.000 millones, o sea, una bestialidad de personas, de usuarios. Dices, yo ataco a lo bestia todo, con que caiga un 0,0001%, han caído muchísimos. O sea, alguno de esos que caigan, pues o tendrá configuraciones por defecto, o no tendrá actualizaciones, o lo que corresponda. Dices tú, pues el ransomware ahí ese es el rey a día de hoy. Ha ido creciendo y evolucionando y a día de hoy es totalmente el rey. Pero las personas que hay detrás siempre somos los malos. El ransomware, si le dejas quietecito, no hace nada. Vale. Vale, pues cerramos bloque profesional, pasamos al tercer bloque, que es el bloque personal. Y bueno, algo que nos pueda sorprender de ti, a ver qué nos cuentas y que no esté relacionado con la tecnología. ¿Vale? Pues aquí hay gente que nos cuenta de todo. O sea, vamos a ver con qué nos sorprendes. Pues a ver, que no esté al final, es decir, hace mucho tiempo que yo creo que no hago nada que no esté relacionado con la tecnología, así realmente. Pero no dejo de tener aficiones. Yo creo que nos cuadriculan cuando nacemos y nos dicen, oye, tus gustos tienen que ser A, B y C. Y al final dices, pues, ¿qué te gusta? Pues lo de siempre. Cine, la música, hacer deporte hago muchísimo menos de lo que debería, también es cierto. O sea, es decir, eso yo creo que es una tara o un problema que tenemos todos los que nos dedicamos a la parte tecnológica, de que nos metemos tanto en nuestro trabajo que se nos olvida que tenemos piernas y que nos tenemos que mover. Y eso, o en algún momento de tu vida cambias el chip y dices, venga, vale, llego hasta aquí, y dices, necesito una hora diaria o 20 minutos o 5, me da exactamente igual, un espacio de tiempo para moverte. O dices, es que al final dices, me convierto en una persona que ni siquiera se mueve, y eso es un problema. Pero que no estén la familia, lógicamente, amigos, es mi día a día. Es decir, es lo que a mí me llena realmente. En su momento, por ejemplo, también sabía tocar 4 acordes de la guitarra, que ya se me han olvidado. Era capaz, yo creo que sigo siendo capaz de tocar el cumpleaños feliz y poco más, o sea, es decir, a día de hoy. Pero bueno, es algo que sí que me gusta en ese sentido. Y Sí. el friquismo, lógicamente, todo lo que es friki, Pero eso, pues bueno, bueno, también me gusta. friquismo no tecnológico, ¿no? Sí, bueno, sí. O sea, decir, temas de cómics tengo un montón y los leo. Si puedes ir a alguna convención, pues también vas y los ves. O sea, son cositas que te gustan al fin y al cabo, que son diferentes, que rompen un poco esquemas también dentro del mundo del hacking. Yo es algo que ese pensamiento lateral que siempre se dice, vamos a buscarle una cosa, una doble utilidad a algo. Pues bueno, necesitas buscar esa doble utilidad a las cosas, y que es algo que es muy positivo. O sea, decir, pero
para nuestro día a día. Dices, oye, pues esta taza la voy a utilizar de macetero. ¿Y por qué no? Es decir, ¿por qué no utilizar una taza como un macetero? Es decir, pues, me gusta la taza, cabe una maceta y planto una plantita ahí. Pues estoy dando otra utilidad, que de otra forma a lo mejor la tiraba. O una carretilla la utilizas para otra cosa. Es decir, pues, buscar esa doble utilidad al final es lo que hacemos nosotros. O sea, es decir, tienes una página web donde tienes que meter un nombre y un apellido, y en lugar de meter un nombre y apellido, pues ponemos caracteres extraños a ver qué pasa. Dices, y a veces las rompes. Es buscar esa diferencia. Pero, no sé, es decir, soy una persona que es muy normalita. Es decir, si puedo quedar con los amigos a tomar algo, pues quedo con ellos. Me encanta. Importante también eso, muy importante. Sí. Sí. Me encanta. A mí, cualquier persona que me diga, oye, quedamos para hacer una barbacoa, yo voy. Es decir, eso lo tengo, vamos, me lo voy a tatuar un día de esto. Invítame a una barbacoa y yo voy. Pues ya sabéis, ¿no? Si queréis a Rafa que os cuente cosas o algún tipo de negocio con Rafa o lo que sea, barbacoa y ahí está. Rafa, ahora te voy a poner un compromiso. A ver, algo esta la estrené con Selva y me sorprendió. Vamos a ver, algo que opines de mí y que nunca me has dicho. A ver, a mí me sorprendes. Hace ya tiempo que te conozco como persona, pero mucho antes de eso ya te conocía como profesional. Y la verdad es que cada día me sorprendes más. Es decir, ya no solamente por el conocimiento que tienes, que es inmenso, es decir, sino por cómo lo transmites. Me parece algo, siempre esa claridad, el buscar, dependiendo de tu público objetivo, cómo hablas con unas personas, hablas con otras, me parece bestial. Y algo que ya es una pregunta que te puedo hacer yo a ti. No sé si tienes un hermano gemelo o algo por el estilo, porque yo te he visto por la mañana en una convención, al mediodía haciendo alguna otra charla tal, o incluso pues a lo mejor me contestas un mail o cualquier cosa, y por la tarde en otro sitio. Y dices tú, ¿cómo es capaz? Y si una charla está en un sitio, el otro está a 400 kilómetros, ¿cómo llega de un sitio para otro? Yo no sé si tienes un hermano gemelo o, porque vamos, es decir, me parece que tu organización es de reloj. Bueno, O sea, pues decir, tenemos el AVE. muy bien. Pero No, vamos, ya te o sea, digo que decir, por suerte admiración total. por suerte tenemos el AVE en España, pero sí, es verdad, lo de los 400 kilómetros, eso sí me acuerdo de algún día haberlo vivido. Pues es que no se trata, este espacio no se trata de decir cosas buenas de mí, o sea, es que decir cosas reguleras, tenéis que buscar ahí un poco el barro, tenéis que buscar un poco el barro. Pero muchas gracias, Rafa, por tus palabras, porque de verdad me sacan los colores, porque además no me gusta nada cuando me dicen cosas bonitas, ¿no? Cuando alguien te dice, pues y no me gusta, me siento vulnerable, ahora que estamos en el contexto de la ciberseguridad, me siento vulnerable. Bueno, muchas gracias, Rafa. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que son un poco tus próximos pasos, ¿no? Tus próximos pasos en HBS, si vais a lanzar algo nuevo, qué proyectos tenéis, o si vais a dar una charla, o lo que nos quieras contar, lo que puedas contarnos y lo que nos quieras contar sobre tus próximos pasos. Vale, pues como siempre, como he dicho, pues, formarme va a seguir siempre ahí. O sea, es decir, eso no va a cambiar, eso está clarísimo. Mi día a día va a seguir siendo formarme. Como empresa, pues seguimos creciendo. O sea, es decir, nuestro crecimiento, afortunadamente, pues ha sido muy bueno en estos 3-4 añitos ya que llevamos como empresa. Es decir, con lo cual, pues vamos creciendo, vamos contratando gente, vamos metiendo nuevos perfiles, que eso es algo que a nosotros nos encanta. Vamos generando también diferentes formaciones. Ahora, por ejemplo, pues hace muy poquito que he lanzado un taller básico de análisis de malware, que es algo que siempre quería hacer. O sea, decir, oye, pues vamos a analizar malware, vamos a ver realmente cómo piensan los malos y cómo defendernos. Y es algo que poquito a poco pues me estoy metiendo bastante en faena y la verdad es que es un mundo muy grande y es un mundo muy complejo. Ya cuando empiezas con temas de reversing, toda la parte de análisis de código, etcétera, dices tú, ostras, es muy denso realmente, pero que está muy bien. Y bueno, próximos eventos tenemos una charla en el Open Expo, ahora dentro de poquito, donde pues... 18 de mayo. 18 de mayo, donde tendremos un par de charlas, una sobre phishing que dan mis compañeros y yo voy a hacer de hecho un taller de análisis de malware.
Con lo cual, pues ahí estáis totalmente invitados. Lo vamos a hacer desde cero, o sea, es decir, no es necesario tener un conocimiento enorme ni nada que eso le parezca. Vamos a arrancar poquito a poco y donde pues vamos a ver cómo realmente, pues a través de capturas de memoria de ese malware, por ejemplo, pues vamos a ver todos los índices de compromiso que pueden obtenerse, capturas, qué librerías utilizan, qué packets, etcétera, etcétera, pues bueno, para que la gente pues lo conozca un poquito y bueno. ¿Vas a utilizar Volatility por ahí? Sí, sí, sí. Para la parte de memoria, sí. Yo creo que sigue siendo. Sí, 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 sí. Yo creo que es, para mi gusto, de las mejores herramientas que hay a hablar de análisis de memoria, tanto la versión 2 como la versión 3. De hecho, posiblemente, bueno, veamos las dos, tanto la 2 como la 3, porque la 2 funciona con determinados ransomware que no funciona la 3, porque como está hecha en Python 3, pues tiene ciertos problemillas y tal, y la retrocompatibilidad no es siempre de un 100%. Y eso, pues bueno, cuesta a veces un poquito. Pero sí, vamos a ver ese análisis de memoria, vamos a ver pues todos esos pasos, qué librerías se utilizan, a qué IP ataca, para dices, bueno, si estás atacando a una dirección IP, pues la metes en tu lista negra y dices, oye, mira, ya me estoy protegiendo. Pues Rafa, estaremos ahí en OpenExpo, día 18 de mayo, OpenExpo 2023, importante. Bueno, un último consejo, ya estamos finalizando, ya no te robo más tiempo. Un último consejo para los estudiantes en general, de informática, que estén metiéndose con la tecnología y que quieran pues introducirse, no solo en ciberseguridad, sino en cualquier rama tecnológica. ¿Qué consejo le darías? Pues humildad, yo creo que es lo mejor. Portarse bien con la gente, es decir, eso también es fundamental. Es decir, si tú eres bueno con la gente, lo normal es que recibas cosas buenas, lo normal siempre hay un poco gente un poquito diferente. Y una regla que yo siempre intento seguir es ese 33%. Es decir, es rodéate de un 33% de gente que sepa menos que tú, de un 33% de gente que sepa lo mismo que tú y de un 33% de gente que sepa más que tú. De los que saben más, aprende, de los que saben lo mismo, colabora y crece, y de los que saben menos, enseña y también aprende. Es decir, yo creo que es fundamental rodearse con todo este tipo de personas, porque si al final siempre estás rodeado con gente que sabe muchísimo más que tú, te va apagando o te dices, ostras, es que cómo voy a llegar a ese nivel, y te esfuerzas y no llegas nunca. Si te rodeas de gente que sabe mucho menos que tú, no vas a evolucionar nunca, jamás de los jamases. Dices, con lo cual dices, si llegas a ese mix de rodearte de todas esas personas, ojo, estamos hablando en general, no tiene por qué ser única y exclusivamente en ciberseguridad. Si el que estudie Derecho, pues estudia Derecho, y el que quiera ser policía, pues policía, exactamente igual, me da lo mismo. Rodéate de esas compendio de personas y al final pues podrás avanzar tanto laboralmente como personalmente. Como persona puedes crecer muchísimo, muchísimo. Sí, señor. Pues muchas gracias, Rafa, por tu participación en este diálogo, entrevista. Bueno, nos gusta llamarlo así un poco de todo. Es un buen rato, al final es un ratito que pasamos entre amigos y creo que nos lo pasamos bien. Y esperemos que la gente que nos haya visto pues también se lo haya pasado bien, que hayan conocido más de ti, tanto lo personal como lo profesional, como en tus primeros pasitos. Y nada, pues muchas gracias, Rafa, por tu tiempo y nos vemos el día 18. El 18 nos vemos y nada, yo encantado de poder charlar un ratito contigo, Pablo, porque vamos, siempre lo diré. Yo aprendo y de ti, oye, ya sé que te pones colorado, pero siempre, siempre, siempre. Y el 18 Rafa. nos vemos en Open Expo, no lo olvidéis. Muchas gracias, Rafa. Bueno, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente sesión.